Los 12 apóstoles de Jesucristo, hombres sencillos con un destino extraordinario. En el vasto tapiz de la historia, pocas figuras han dejado una huella tan profunda como los 12 apóstoles de Jesucristo. Imaginen por un instante, hombres comunes y corrientes, pescadores, artesanos, hombres de la tierra, unidos por un llamado superior. Dejaron atrás sus antiguas vidas, sus familias, sus redes y sus herramientas para seguir al carismático predicador de Nazaret. Se convirtieron en sus discípulos, sus confidentes, testigos de sus milagros y portadores de un mensaje que cambiaría el mundo para siempre. Pero su viaje no fue un camino de rosas. La decisión de seguir a Jesús tuvo un precio muy alto. Los apóstoles se enfrentaron a la persecución, al rechazo e incluso a la muerte. Sus vidas, y especialmente sus muertes, se convirtieron en poderosos testimonios de la fe inquebrantable, la lealtad inquebrantable y el amor incondicional. En este viaje de descubrimiento, nos adentraremos en las vidas de estos 12 hombres extraordinarios. Exploraremos sus historias, sus sacrificios y los misterios que rodearon sus muertes. Acompáñenme, mientras descubrimos juntos la verdad detrás de los 12 apóstoles de Jesucristo. Suscríbete al canal, dale like y prepárate para una experiencia reveladora. Juan, el hijo de Zebedeo. Un pescador tosco del mar de Galilea, llamado a ser algo más grande. La Biblia lo describe como el discípulo amado, el confidente más cercano a Jesús. Podemos sentir la profundidad de su relación en cada palabra que Juan escribe en su Evangelio. Un relato íntimo y conmovedor del ministerio de Jesús. Imaginen la escena, la última cena. Los apóstoles reunidos, la sombra de la traición se cierne en el aire. Y allí está Juan, recostado junto a Jesús, absorbiendo cada palabra, cada mirada. Es Juan quien acompaña a Jesús en sus momentos más oscuros, en el jardín de Getsemaní, en el juicio ante Pilato, al pie de la cruz. La tradición nos dice que Juan, después de la ascensión de Jesús, se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Predicó con fervor, incluso frente a la persecución. Se dice que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo por orden del emperador Domiciano, pero que emergió ileso, un testimonio del poder protector de Dios. Finalmente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, en medio de la soledad y la adversidad, recibió las visiones apocalípticas que plasmaría en el libro de Apocalipsis. Un libro complejo, lleno de simbolismos, que habla de la batalla final entre el bien y el mal, y de la victoria final del amor de Dios. Juan, el apóstol del amor, nos dejó un legado imborrable, la certeza de que el amor, en última instancia, siempre triunfa. Santiago, hermano de Juan, también pescador, también parte del círculo íntimo de Jesús. Un hombre de acción, impulsivo, apasionado. Lo vemos en los evangelios, siempre listo para defender a su maestro, a veces con más entusiasmo que sabiduría. Junto a Pedro y Juan, Santiago fue testigo de momentos cruciales en la vida de Jesús. La transfiguración, donde Jesús se reveló en toda su gloria divina, y la agonía en el jardín de Getsemaní, donde Jesús oró con angustia por la copa del sufrimiento que se le avecinaba. Pero el destino de Santiago sería muy diferente al de su hermano Juan. El rey Herodes Agripa I, buscando congraciarse con los líderes judíos, ordenó la ejecución de Santiago, el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. Imaginen el impacto en la comunidad cristiana primitiva. El miedo, la incertidumbre, pero también la inspiración. La muerte de Santiago no fue en vano. Se convirtió en una semilla que, regada con la sangre de los mártires, haría crecer la Iglesia con una fuerza imparable. Santiago, el hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor, para diferenciarlo del hermano de Juan. Un personaje que se mueve en las sombras de los evangelios. Sus apariciones son breves, sus palabras escasas. ¿Quién era este hombre?
La tradición nos dice que era primo de Jesús, que creció junto a él en Nazaret. Un testigo silencioso de la infancia y juventud del Mesías. Aunque la Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre su ministerio, la tradición de la Iglesia lo sitúa como un líder importante en la comunidad cristiana de Jerusalén. Se dice que fue un hombre justo y piadoso, respetado por judíos y cristianos por igual. Su muerte está envuelta en la bruma de la historia. Algunas versiones afirman que fue lanzado desde el pináculo del Templo de Jerusalén por oponerse a los líderes religiosos. Otras, que fue apedreado hasta la muerte por predicar el Evangelio. Sea cual sea la verdad, la figura de Santiago el Menor nos recuerda que la fe no siempre se expresa con grandes gestos, sino con la constancia silenciosa del servicio y la entrega. Simón, el pescador impetuoso, al que Jesús llamó Cefas, que significa roca. Pedro, el líder natural, la voz fuerte entre los apóstoles. Un hombre de contrastes, valiente e inseguro, impulsivo y reflexivo. Lo vemos en los evangelios, caminando sobre las aguas hacia Jesús, lleno de fe, pero luego dudando, hundiéndose en el miedo. Declarando con pasión que nunca abandonaría a su maestro, para luego negarlo 3 veces antes del canto del gallo. Pero la historia de Pedro no termina en la traición. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se transforma. Lleno del Espíritu Santo, se convierte en un predicador intrépido, un líder inspirador, la roca sobre la que se edificaría la Iglesia. La tradición nos dice que Pedro viajó a Roma, el corazón del imperio, para predicar el Evangelio. Allí, bajo la sombra del Coliseo, donde la sangre de los mártires regaba la arena, Pedro encontró la muerte. Crucificado boca abajo, por petición propia, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Judas Tadeo, a menudo confundido con el otro Judas, el traidor. Judas Tadeo, el apóstol de las causas perdidas, el santo patrón de lo imposible, un hombre cuyo nombre evoca tanto la esperanza como la tragedia. Poco se sabe de su vida, las sombras de la historia ocultan sus pasos. La Biblia nos dice que era hermano de Santiago el Menor, que también se le conocía como Lebeo, que significa corazón noble. La tradición lo sitúa predicando el Evangelio en Persia, en tierras hostiles, donde la fe cristiana era recibida con recelo y violencia. Se dice que realizó milagros asombrosos, que convirtió a reyes y gobernantes con la fuerza de su palabra y la santidad de su vida. Su muerte, como la de muchos de los apóstoles, fue violenta. Según la tradición, fue asesinado a golpes, un final brutal para un hombre que dedicó su vida a predicar el amor y la compasión. Pero su sacrificio no fue en vano. Judas Tadeo se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan situaciones imposibles. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la fe puede mover montañas. Andrés, hermano de Simón Pedro. Un hombre sencillo, humilde, siempre en segundo plano, pero con un corazón que ardía con el fuego del Espíritu Santo. Fue Andrés quien, tras escuchar el llamado de Juan el Bautista, siguió a Jesús y luego llevó a su hermano Pedro a su encuentro. Andrés, el pescador de hombres. Un hombre que entendía el lenguaje del mar, que sabía lanzar las redes y esperar pacientemente, y que ahora, llamado por Jesús, lanzaba una red diferente, una red que atrapaba corazones, que sacaba a las personas de las aguas turbulentas del pecado y la desesperación, para llevarlas a la luz de la fe. La tradición nos dice que Andrés llevó el Evangelio a tierras lejanas, hasta las costas del Mar Negro, a lo que hoy es Grecia y Turquía. Predicó con sencillez, con la fuerza tranquila de su ejemplo, ganando almas para Cristo. Su final, como el de muchos de sus hermanos apóstoles, fue un martirio. Se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, la cruz que hoy lleva su nombre, la cruz de San Andrés. Un recordatorio de que el camino del discípulo está marcado por el sacrificio, pero también por la promesa de la gloria eterna. Chapter 7.
Felipe, buscador incansable de la verdad. Felipe, un nombre griego en un grupo de apóstoles en su mayoría de origen judío. Un hombre inquieto, con sed de conocimiento, siempre buscando respuestas. Lo vemos en los evangelios, cuestionando a Jesús, buscando comprender más profundamente el misterio de su persona y su mensaje. Es Felipe quien, en un momento de duda, le pide a Jesús: «Muéstranos al Padre, y nos basta». Y Jesús, con infinita paciencia, le responde: «¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes? ¿Y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Felipe, el buscador incansable de la verdad, encontró en Jesús la respuesta a todas sus preguntas, y se dedicó a compartir esa verdad con pasión y convicción, llevando el Evangelio a diferentes rincones del Imperio Romano. La tradición cristiana sitúa su muerte en la ciudad de Hierápolis, en Asia Menor. Se dice que fue flagelado, encarcelado y finalmente crucificado por orden del gobernador romano. Su muerte, un testimonio más del precio que pagaron los primeros cristianos por su fe. Chapter 8. Simón el Celote, el fuego de la resistencia. Simón, conocido como el Celote, un título que evoca imágenes de lucha, de resistencia, de fervor revolucionario. Los celotes eran un grupo político religioso que se oponía al dominio romano en Judea, a veces recurriendo a la violencia. ¿Qué hacía un celote entre los seguidores de Jesús, un hombre que predicaba el amor a los enemigos y el perdón de las ofensas? La respuesta quizás se encuentra en el corazón mismo del mensaje de Jesús, un mensaje de liberación, de justicia, de esperanza para los oprimidos. Simón el Celote, el fuego de la resistencia, encontró en Jesús una nueva forma de luchar, una lucha sin espadas ni violencia, sino con la fuerza del amor y la verdad. Un revolucionario que cambió las armas por la palabra, la lucha armada por la predicación del Evangelio. La tradición cristiana lo sitúa predicando en África, en regiones remotas y peligrosas. Su muerte, como la de muchos de sus hermanos apóstoles, está envuelta en la bruma de la historia. Algunas versiones hablan de un martirio cruel, otros de una muerte pacífica tras una larga vida dedicada a la evangelización. Sea cual sea la verdad, la figura de Simón el Celote nos recuerda que la fe puede transformar incluso a los corazones más endurecidos por la lucha y el rencor. Chapter 9. Mateo, el publicano convertido en evangelista. Mateo, el recaudador de impuestos. Un oficio despreciado en la época de Jesús, asociado a la corrupción y la colaboración con el odiado Imperio Romano. Mateo, sentado en su mesa de recaudación, contando monedas, ajeno al llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Y entonces llega Jesús. Lo mira a los ojos y le dice: «Sígueme». Y Mateo lo deja todo, su puesto, su dinero, su antigua vida. Un cambio radical, una conversión instantánea. El poder transformador de la gracia de Dios. Mateo, el publicano convertido en evangelista. El hombre que antes contaba monedas, ahora contaba historias. Historias de milagros, de parábolas, de enseñanzas que desafiaban las convenciones sociales y religiosas de su tiempo. Mateo, el autor del primer evangelio, un relato detallado y ordenado del ministerio de Jesús, escrito para un público judío, lleno de referencias a las escrituras hebreas. La tradición cristiana sitúa su muerte en Etiopía, donde predicó el evangelio con gran éxito, ganando conversos a la fe cristiana. Se dice que fue asesinado a espada, un mártir de la fe, un testimonio del poder transformador del evangelio. Tomás, conocido como el Gemelo, aunque no se sabe con certeza a quién se refería este apodo. Un hombre práctico, con los pies en la tierra, que necesitaba pruebas tangibles para creer. Un hombre que no temía expresar sus dudas, incluso ante el mismo Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, después de su resurrección,
se aparece a los apóstoles. Tomás no está presente y se niega a creer el testimonio de sus compañeros. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré, declara con incredulidad. Y Jesús, en su infinita misericordia, se le aparece de nuevo, invitándolo a tocar sus heridas, a comprobar por sí mismo la realidad de su resurrección. Y Tomás, conmovido, lleno de arrepentimiento y fe, exclama: «Señor mío y Dios mío». Tomás, el apóstol que necesitó ver para creer, se convirtió en un símbolo de la lucha interna que a veces enfrentamos en nuestro camino de fe. Sus dudas, su necesidad de pruebas, nos recuerdan que la fe no se trata de reprimir nuestras preguntas, sino de buscar respuestas con honestidad y humildad. Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos, asociado a la traición, a la codicia, a la oscuridad del corazón humano. Judas, uno de los 12, elegido por Jesús para estar a su lado, para ser testigo de sus milagros, para anunciar el reino de Dios. ¿Qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? Las teorías abundan. La codicia por las 30 monedas de plata. La decepción al ver que el reino de Jesús no era un reino terrenal. La influencia de Satanás que, según el Evangelio de Lucas, entró en Judas. Sea cual sea la razón, el acto de Judas marca un punto de inflexión en la historia de la pasión. El beso de la traición, la señal para que los soldados romanos identificaran a Jesús en el jardín de Getsemaní. Un acto que desgarra el alma, un recordatorio de la fragilidad humana, de la capacidad del mal para envenenar incluso los corazones más cercanos. La tradición cristiana describe a Judas consumido por el remordimiento, devolviendo las monedas de plata, incapaz de soportar el peso de su traición. Su final, un suicidio brutal, un reflejo de la oscuridad que lo había atrapado. La figura de Judas Iscariote nos interpela a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre las consecuencias de nuestras elecciones, sobre la posibilidad del perdón y la redención, incluso para aquellos que parecen haberse perdido para siempre. Pasos en el camino de la fe. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por las vidas de los 12 apóstoles. 12 hombres que, con sus virtudes y defectos, con sus luces y sombras, nos enseñan que la fe en Dios puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Si te has sentido inspirado por estas historias, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Juntos, podemos mantener viva la llama de la fe, la esperanza y el amor que los apóstoles predicaron con tanta pasión. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.